Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Ya sé que han estado esperando este vídeo con muchísima anticipación y bueno, la espera ha terminado. Hoy finalmente voy a hablar de algo que me han preguntado hasta el cansancio, algo que ha inundado mis redes sociales, algo que ha estado en boca de todos, y sí, estoy hablando de, bueno, mejor no lo digo aún. Quiero generar un poquito más de suspenso, ¿vale? Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por favor, denle like a este vídeo si les gusta el contenido. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Saben que los quiero un montón, ¿verdad? Bueno, ahora sí, sin más rodeos, voy al grano. Como muchos de ustedes saben, durante mucho tiempo, se ha especulado sobre mi relación con Kerem. Han surgido rumores, teorías, fanfics, de todo. Y entiendo su curiosidad, de verdad que sí. He visto sus mensajes, he leído sus comentarios, he visto sus edits súper creativos en TikTok e Instagram, son unos genios. Y sé que están ansiosos por saber la verdad. Entonces, ¿Ande lo confirma? ¿Kerem y yo juntos? ¿Por dónde empiezo? A ver. Kerem y yo, hemos compartido una conexión muy especial desde el momento en que nos conocimos. Trabajar juntos fue mágico. La química era innegable, la conexión era instantánea. Y no solo frente a las cámaras, sino también detrás de ellas. Nos reíamos muchísimo, nos apoyábamos mutuamente, nos entendíamos con una sola mirada. Éramos un equipo. Y creo que eso se notó en la pantalla. Y sí, lo sé, sé que muchos de ustedes vieron esa conexión y sintieron que había algo más entre nosotros. Y no se equivocaban del todo. A lo largo de ese tiempo construimos una amistad muy fuerte, una amistad que valoro muchísimo. Y esa amistad evolucionó. Pasamos mucho tiempo juntos compartiendo experiencias, conociéndonos a un nivel más profundo. Y bueno, una cosa llevó a la otra. Pero, y aquí viene el gran pero, la vida es complicada, ¿saben? Y las relaciones aún más. Estábamos en un momento de nuestras vidas en el que teníamos muchas presiones, mucha atención mediática, muchas expectativas. Y eso a veces puede ser muy difícil de manejar. Intentamos navegarlo lo mejor que pudimos, pero no siempre sale como uno lo planea. Hemos pasado por muchas cosas juntos, tanto buenas como malas. Hemos reído, hemos llorado, hemos aprendido el uno del otro. Y a pesar de todo, seguimos siendo amigos. Nos respetamos, nos admiramos y nos apoyamos mutuamente. Y eso es lo más importante para mí. Sé que esta no es la respuesta que muchos de ustedes estaban esperando. Lo entiendo. Sé que querían un final feliz de cuento de hadas, con nosotros viviendo juntos en una casita en el campo con muchos perritos. Créanme, a mí también me hubiera gustado que las cosas hubieran sido diferentes. Pero la vida no es una novela turca, ¿verdad? Y quiero ser honesta con ustedes. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Creo que se merecen la verdad. Y la verdad es que Kerem y yo, ya no estamos juntos. No somos pareja. Pero seguimos siendo amigos. Y eso para mí, es muy valioso. Sé que algunos de ustedes estarán decepcionados, tristes o incluso enojados. Lo entiendo. Pero les pido que respeten nuestra decisión. Esta es nuestra vida, nuestra historia. Y tenemos derecho a vivirla como queramos. Y también quiero pedirles que no ataquen a ninguno de los dos. Ni a Kerem, ni a mí. Hemos recibido mucho amor y apoyo de parte de ustedes, y se lo agradecemos muchísimo. Pero también hemos recibido mucho odio y críticas. Y eso, la verdad, duele. Así que, por favor, seamos respetuosos. Seamos amables. Seamos compasivos. Al final del día, todos somos humanos. Y todos merecemos ser tratados con dignidad. Y ahora, después de esta larga explicación, volviendo a la pregunta original, ¿Ande lo confirma? ¿Kerem y yo juntos? La respuesta es, bueno, ya la saben. Pero quiero añadir algo más. Aunque ya no seamos pareja, siempre guardaré un recuerdo muy especial de Kerem.
Él es una persona maravillosa, talentosa y divertida. Y me siento muy afortunada de haberlo conocido y de haber compartido momentos tan especiales con él. Le deseo todo lo mejor en su vida y en su carrera. Y sé que él me desea lo mismo a mí. Y hablando de mi carrera, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos ustedes por su increíble apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su amor y su cariño me dan fuerzas para seguir adelante y para perseguir mis sueños. Estoy muy emocionada por los proyectos que tengo en el futuro. Hay muchas cosas interesantes en camino y no puedo esperar a compartirlas con ustedes. Así que gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por su amor. Gracias por su apoyo. Y ahora, para resumir un poquito lo que hemos hablado hoy, sí, ha habido una conexión especial entre Kerem y yo. Sí, fuimos pareja. Pero ya no lo somos. Sin embargo, seguimos siendo amigos. Y eso es lo más importante. Les pido que respeten nuestra decisión y que no ataquen a ninguno de los dos. Y por último, pero no menos importante, les agradezco a todos ustedes por su increíble apoyo. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle like. Y déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan sobre todo esto. ¿Están decepcionados? ¿Lo sospechaban? ¿Qué les parece nuestra decisión? Quiero leerlos a todos. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y compartan este vídeo con sus amigos. Cuanto más seamos, mejor. Los quiero muchísimo. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Vale, respiremos profundo. Sé que este vídeo es diferente a todo lo que he hecho antes. Normalmente comparto tips de belleza, mis outfits favoritos, mis viajes, cosas más ligeras. Pero esta vez sentí que era importante ser honesta y transparente con ustedes. Porque ustedes no son solo mis seguidores, son mi familia virtual. Y la familia merece la verdad, ¿no creen? He estado dándole vueltas a este tema durante meses. Cómo abordarlo, qué decir, cómo decirlo. Era una presión enorme. Porque sé que hay muchísimas personas que idealizaron nuestra relación, que la veían como un ejemplo, como una inspiración. Y decepcionar a esas personas me duele muchísimo. Pero también entendí que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre la mejor opción. No quería seguir alimentando fantasías ni rumores. Quería ser honesta conmigo misma y con ustedes. Recuerdo perfectamente el día que conocí a Kerem. Fue durante la lectura del guión de nuestra serie. Él llegó con una energía arrolladora, una sonrisa contagiosa y un sentido del humor, de otro planeta. Inmediatamente me sentí a gusto a su lado. Durante los ensayos empezamos a conocernos mejor. Descubrimos que teníamos muchas cosas en común, nuestra pasión por la actuación, nuestro amor por los animales, nuestro sentido del humor. Podíamos hablar durante horas de cualquier tema y siempre encontrábamos algo de qué reírnos. En el set, la química era palpable. No solo entre nuestros personajes, sino también entre nosotros. Era como si nos entendiéramos sin necesidad de hablar. Una mirada, un gesto y ya sabíamos lo que el otro estaba pensando. Esa conexión hizo que trabajar juntos fuera un placer, una experiencia increíble. Y fuera del set, bueno, ahí fue donde las cosas se pusieron interesantes. Empezamos a pasar más tiempo juntos, a salir a cenar, a ir al cine, a dar paseos por la ciudad. Nos dimos cuenta de que nuestra amistad estaba evolucionando hacia algo más. Fue un proceso gradual, natural. No hubo grandes declaraciones ni escenas dramáticas. Simplemente un día nos dimos cuenta de que estábamos enamorados. Fue una época maravillosa. Éramos felices, estábamos enamorados y estábamos viviendo nuestro sueño. Pero también fue una época muy intensa. La fama, la atención mediática, las expectativas de los fans, todo eso nos pesó muchísimo. Todos los días teníamos paparazzi siguiéndonos, revistas publicando noticias sobre nuestra relación, fans creando teorías sobre nuestro futuro. Era una locura. Y a veces era difícil mantener los pies en la tierra.
Tratamos de protegernos lo mejor que pudimos. Mantuvimos nuestra relación lo más privada posible, evitamos hacer apariciones públicas juntos y nos concentramos en nuestro trabajo. Pero era inevitable que la presión nos afectara. Empezamos a discutir más, a tener menos tiempo para nosotros, a sentirnos agobiados por la situación. Y poco a poco, la magia se fue desvaneciendo. Intentamos salvar la relación. Fuimos a terapia, hablamos durante horas, tratamos de encontrar soluciones. Pero al final, nos dimos cuenta de que ya no éramos felices juntos. Fue una decisión difícil, dolorosa. Pero sabíamos que era lo mejor para los dos. Decidimos separarnos, pero prometimos seguir siendo amigos. Y hasta ahora, hemos cumplido esa promesa. Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué estoy contando todo esto ahora, después de tanto tiempo. La verdad es que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Necesitaba tiempo para sanar, para perdonarme, para entender lo que había aprendido de esa experiencia. Y ahora siento que estoy lista para compartir mi historia con ustedes. No para buscar lástima ni compasión, sino para ser honesta y para mostrarles que soy humana, como todos ustedes. Que también cometo errores, que también sufro, que también tengo mis propios desafíos. Y también quiero decirles que a pesar de todo, no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haber conocido a Kerem, no me arrepiento de haberme enamorado, no me arrepiento de haber intentado que la relación funcionara. Porque gracias a esa experiencia, aprendí muchísimas cosas sobre mí misma, sobre el amor, sobre la vida. Aprendí a ser más fuerte, más resiliente, más compasiva. Aprendí a valorar lo que realmente importa en la vida, la amistad, la familia, la salud, la felicidad. Y también aprendí que el amor puede tomar muchas formas diferentes. Que no siempre tiene que ser romántico. Que también puede ser amistad, cariño, respeto, admiración. Y eso es lo que siento por Kerem. Ya no lo amo como pareja, pero lo quiero muchísimo como amigo. Lo respeto, lo admiro y le deseo todo lo mejor en su vida. Así que ahí lo tienen. Esa es la verdad sobre mi relación con Kerem. Espero que hayan entendido mi punto de vista y que respeten mi decisión. Y ahora, quiero cambiar de tema y hablar un poquito sobre mi futuro. Como les dije antes, estoy muy emocionada por los proyectos que tengo en camino. Estoy trabajando en una nueva serie, estoy planeando un viaje a un lugar exótico, y estoy pensando en lanzar mi propia línea de productos de belleza. Estoy muy motivada y con muchas ganas de seguir creciendo como actriz y como persona. Y quiero que ustedes sean parte de este viaje conmigo. Así que, por favor, sigan apoyándome, sigan dándome su amor, sigan inspirándome a ser mejor. Porque sin ustedes, nada de esto sería posible. Gracias por escucharme. Gracias por estar ahí. Gracias por ser los mejores fans del mundo. Los quiero muchísimo. Y ahora, sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes quiero leer algunos de sus comentarios. A ver, ¿qué me están diciendo? Bueno, mi gente bonita, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado este vídeo. No olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Y recuerden, sean felices, sean auténticos y nunca dejen de perseguir sus sueños. Los quiero muchísimo. Adiós.